Apenas empujé la pesada puerta de caoba y sentí su peso cerrarse a mi espalda, comprendí que estaba cruzando un umbral sin retorno. Tal vez acababa de tomar la decisión más inteligente de mi vida, o de cometer el error más grande que jamás podría deshacer. Patricia Whitmore me observó como quien evalúa una pieza defectuosa. Su expresión se tensó en una especie de sonrisa forzada, incómoda, como si hubiera probado algo ácido mientras intentaba mantener la compostura. Su mirada descendió con rapidez quirúrgica por mi vestido azul oscuro sin pretensiones, mis zapatos planos gastados pero limpios, los discretos aretes comprados en una farmacia. Pude ver el cálculo exacto en sus ojos, la resta silenciosa que hacía para concluir que yo no representaba ningún valor. Se inclinó hacia Marcus, su hijo, el hombre con el que estaba comprometida, y murmuró algo convencida de que yo no lo oiría. No se equivocó más en su vida. Dijo que parecía parte del servicio que se había equivocado de puerta. En ese instante supe que esa noche no sería común. Sería memorable. Me llamo Ala Graham. Tengo 32 años y cargo con una verdad que nadie en esa casa conocía. Durante 14 meses completos, oculté algo fundamental al hombre que planeaba casarse conmigo. No hablo de una mentira insignificante ni de una omisión inocente. Mi secreto era que cada mes ganaba $37,000. Antes de impuestos, la cifra resultaba casi indecente. Después de impuestos, seguía siendo suficiente como para provocar miradas nerviosas en cualquier contador. Trabajo como arquitecta senior de software en una de las compañías tecnológicas más grandes del noroeste del Pacífico. Programo desde que era adolescente, vendí mi primera aplicación en mis 20s tempranos y desde entonces no he dejado de ascender. Tengo patentes registradas, he sido ponente en conferencias internacionales y poseo acciones que podrían cambiarle la vida a cualquiera. Y aún así, Marcus creía que yo era poco más que una asistente administrativa luchando por pagar la renta. Nunca le mentí de forma directa. El día que nos conocimos, en una cafetería cualquiera, me preguntó a qué me dedicaba. Respondí con honestidad que trabajaba en tecnología. Él asintió, luego añadió si me encargaba de organizar agendas ejecutivas. Sonreí y dije que apoyaba al equipo. Él completó la historia en su cabeza, y yo dejé que lo hiciera. ¿Por qué permitir algo así? ¿Por qué dejar que alguien a quien empezaba a amar pensara que yo tenía problemas económicos cuando podía comprar su coche sin pestañear? La respuesta tenía nombre y rostro. Mi abuela. Ella me crió después de que mis padres murieran cuando yo era niña. Vivíamos de manera sencilla. Casa pequeña, automóvil viejo, compras sin lujos. Me enseñó a disfrutar lo simple, a cocinar sin excesos y a no confundir valor con dinero. Lo que no supe hasta su muerte fue que había sido una mujer extraordinariamente rica. Había construido empresas, invertido con inteligencia y elegido vivir sin ostentación. Me heredó todo junto con una carta que aún conservo. En ella escribió que el verdadero carácter de una persona se revela cuando cree que nadie importante la observa. Cuando piensa que no tienes nada que ofrecer, cuando cree que estás por debajo de su nivel. Así que cuando Marcus mencionó la cena familiar, cuando habló de lo exigente que era su madre, tomé una decisión consciente. Me presentaría tal como esperaban verme. Sin lujos, sin brillo, sin señales de poder. Quería ver cómo trataban a alguien que creían irrelevante. Quería saber quiénes eran realmente. Antes de juzgarme, pregúntate algo. ¿Nunca has querido saber qué piensa en realidad la familia de tu pareja? ¿Nunca has sentido que las sonrisas son falsas? Yo necesitaba saberlo, porque no solo iba a casarme con Marcus. Iba a unirme a su familia. La propiedad de los Whitmore parecía diseñada para impresionar. Rejas elaboradas, jardines perfectos, un camino de entrada interminable. Mientras avanzaba con mi viejo Subaru, me observé en el espejo. Me veía fuera de lugar. Exactamente como debía ser. Marcus me recibió con un beso correcto, ensayado. Sus ojos recorrieron mi atuendo y por primera vez noté algo que me dolió más de lo que esperaba, vergüenza. No dijo nada. Yo tampoco. Dentro, la casa era un catálogo de riqueza exhibida sin alma.
candelabros, muebles caros pero incómodos, arte que pretendía ser importante. Y en el centro de todo, Patricia, observándolo todo como una reina sin corona. Su saludo fue frío, distante, casi ceremonial. Luego vino el comentario. Yo sonreí. La prueba había comenzado. Si hubiera sabido lo que esa noche traería, tal vez habría elegido algo más resistente que un vestido sencillo. Pero siempre he creído que la información es la mejor defensa, y yo había investigado bien. Los Whitmore controlaban concesionarios de autos en varios estados. No eran lujosos, pero sí suficientes para sostener su estilo de vida. Harold había heredado el negocio, Patricia había pulido la imagen, Marcus había elegido un camino distinto y eso generaba tensiones. Y Viven, la hermana mayor, parecía tratar el dinero familiar como si nunca se fuera a acabar. Todo eso lo sabía antes de llegar. Lo que no esperaba era conocer a Viven en persona. Llegó tarde, envuelta en lujo, con una actitud que dejaba claro que el mundo debía esperar por ella. Su saludo fue breve, frío, casi despectivo. Luego me ignoró por completo. Marcus lo vio. No hizo nada. Guardé ese detalle. Harold fue distinto. Firme, observador, con una curiosidad silenciosa en la mirada. Y entonces apareció Richard Hartley. Un hombre mayor, presentado como amigo cercano y socio. Cuando tomó mi mano, me miró como si intentara recordar algo importante. Esa mirada no era casual. Algo estaba a punto de conectarse. Y yo aún no sabía cuánto cambiaría todo a partir de ese momento. Antes, no conseguía recordar de dónde podría conocerlo. Él no aclaró nada, pero a lo largo de la noche lo descubrí observándome en repetidas ocasiones con esa misma mirada de duda, como si una pieza no terminara de encajarle. Patricia nos guió hacia el comedor, un espacio que parecía diseñado por alguien con recursos infinitos y un gusto francamente cuestionable. La mesa era tan larga que habría servido para un banquete real. Las sillas, tapizadas en lo que supuse era seda auténtica, resultaban tan elegantes como rígidas, y cada lugar estaba dispuesto con una cantidad absurda de cubiertos. Me detuve a contarlos. 6 tenedores por persona. 6. Para una sola cena. He visto quirófanos con menos instrumentos. Patricia notó mi curiosidad y esbozó esa sonrisa tiesa que dominaba a la perfección. Comentó, con un tono cargado de condescendencia, que imaginaba que no estaba acostumbrada a cenas formales. Respondí con calma que mi abuela siempre decía que lo importante no eran los cubiertos, sino con quien compartías la mesa. Por una fracción de segundo, su sonrisa se tensó. Viven soltó una breve risa dentro de su copa de vino, y la cena dio inicio. El primer plato era una sopa sofisticada cuyo nombre no logré identificar, aunque estaba segura de que su precio superaba con creces mi gasto semanal en comida. Patricia aprovechó ese momento para comenzar lo que pronto reconocí como un interrogatorio cuidadosamente disfrazado. Preguntó dónde había crecido. Respondí que en un pueblo pequeño de Oregón, lo cual era cierto. Preguntó por mi familia. Expliqué que mi abuela me había criado. Preguntó por mis padres. Dije que habían fallecido cuando yo era niña. Patricia emitió un sonido que pretendía ser compasivo, pero sonó más bien mecánico, forzado. Comentó lo difícil que debía haber sido crecer sin una guía adecuada. Le respondí que mi abuela había sido todo lo que necesité. Viven se inclinó hacia adelante, y sus diamantes captaron la luz del candelabro como si pidieran atención. Preguntó a qué se había dedicado mi abuela. Contesté que había sido empresaria. Las cejas de Viven se alzaron apenas un poco. Preguntó qué tipo de negocios. Dije que pequeños proyectos, nada particularmente emocionante. La verdad, por supuesto, era muy distinta, mi abuela había construido una empresa que vendió por millones. Pero esa verdad no tenía cabida esa noche. Patricia cambió de enfoque y preguntó por mi trabajo actual. Respondí que trabajaba en tecnología. Quiso saber si era secretaria. Dije que desempeñaba un rol de apoyo. Asintió con aire satisfecho, como si aquello confirmara todas sus suposiciones.
Comentó que siempre era bueno contar con personal de apoyo. Marcus se removió incómodo en su asiento, pero guardó silencio. Entonces Devon introdujo un nombre que cayó sobre la mesa como una piedra en agua tranquila. Alexandra. Lo mencionó con total naturalidad, como si hablara del clima. Dijo que se había encontrado con ella recientemente, que estaba espléndida, que el negocio de su familia prosperaba. Observé a Marcus con atención. Algo cruzó su rostro, fugaz y reprimido, culpa, nerviosismo, algo que desapareció antes de poder definirlo. Patricia retomó el tema con evidente entusiasmo. Comentó que Alexandra siempre había sido encantadora, tan adecuada, tan compatible con el estilo de vida de su familia. Había sido pareja de Marcus durante 3 años. ¿Yo lo sabía? Respondí que no. Patricia sonrió, satisfecha. Dijo que había sido una lástima que terminaran, que todos esperaban que acabaran juntos. La familia de Alexandra era dueña de una empresa importadora de autos de lujo, lo que habría sido una alianza perfecta para los Whitmore. El mensaje era evidente. Alexandra era la elección correcta. Yo no. Miré alrededor del comedor y entonces noté las fotografías en la pared detrás de mí. Me giré ligeramente y vi una galería de recuerdos familiares, celebraciones, logros, momentos felices. En varias de esas imágenes, Marcus aparecía junto a una mujer de cabello oscuro, hermosa, con una sonrisa segura y el brazo enlazado con el suyo. Alexandra. Patricia siguió mi mirada y no dijo nada, pero su satisfacción era innegable. Viven añadió un comentario más, como quien disfruta girar el cuchillo. Dijo que Alexandra seguía soltera, que era extraño que nadie la hubiera conquistado aún, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Bajé la vista y sonreí. Dije que sonaba como una mujer excepcional. No era la reacción que esperaban. Viven parpadeó, desconcertada. Patricia se recompuso y dijo que sí, que Alexandra era extraordinaria, y luego añadió, sin ninguna delicadeza, que esperaba que yo no me sintiera fuera de lugar en su mundo, considerando mi origen más humilde. Le pedí que aclarara qué quería decir con humilde. Su sonrisa mostró los dientes. Dijo que entendía que no todos nacían con privilegios, que algunas personas tenían que llevar vidas comunes y trabajar en empleos comunes. Que no había nada malo en ser común. Común. La palabra se quedó flotando entre nosotros. Algo se agitó dentro de mí, pero mantuve la calma. Yo había venido a observar, a entender. Y lo estaba logrando. Marcus intervino por fin. Dijo que su madre no lo decía con mala intención, que solo estaba siendo protectora. Patricia le dio una palmadita en la mano y respondió que, por supuesto, una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. La frase no dicha quedó suspendida en el aire, yo no era lo mejor. Harold carraspeó y trató de cambiar el rumbo de la conversación. Preguntó por mis pasatiempos, por lo que hacía fuera del trabajo. Respondí que me gustaba leer, caminar por la naturaleza, cocinar platos sencillos. Viven soltó una risa breve y dijo que eso era adorable, como un niño hablando de sus hobbies. Richard, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. Comentó que los placeres simples tenían un gran valor, que su propia abuela había vivido de manera modesta y había sido la persona más feliz que había conocido. Patricia le lanzó una mirada fulminante. Richard la ignoró y volvió a observarme con esa expresión analítica que no me abandonaba. Me preguntó el nombre de mi abuela. Respondí, Margaret Graham. Sus cejas se alzaron apenas, pero no dijo nada más. Asintió, pensativo, y volvió a su plato. El resto de la cena siguió el mismo patrón. Patricia y Viven se turnaban para hacer comentarios y preguntas diseñadas para recordarme cuál era, según ellas, mi lugar. Marcus intentaba defenderme de forma tibia, sin verdadera convicción. Harold observaba en silencio, con la resignación de quien ha aprendido que enfrentarse a su esposa no vale el esfuerzo. Y durante todo ese tiempo, Richard seguía mirándome. Cuando llegó el postre, ya tenía claro quiénes eran los Whitmore. Personas que medían el valor humano en dinero y conexiones. Para ellas,
yo era un error que debía corregirse. Pero también había aprendido algo más. Marcus no era el hombre que yo creía conocer. El Marcus amable y atento que había conocido no era el mismo que permitía que su familia me humillara sin defenderme. Me pregunté cuál de los dos era real. Pronto lo sabría. Después del postre, Patricia anunció que tomaríamos café en la sala. Los hombres se apartaron para hablar de negocios, Viven se excusó para hacer una llamada, y Patricia dijo que atendería un asunto con el ama de llaves. Me quedé sola, y vi una oportunidad. Dije que iría al baño. Marcus me indicó el camino hacia un pasillo largo adornado con más arte ostentoso. Avancé despacio, observando la casa. Era imponente, sí, pero también fría, como si nadie viviera realmente allí. Encontré el baño, pero no era eso lo que buscaba. Buscaba respuestas. Y encontré algo mejor. Al pasar frente a una puerta entreabierta, escuché voces. Patricia y Viven. Dudé. Sabía que debía seguir caminando, pero el tono de Patricia era tenso, urgente. Me acerqué un poco más, quedándome fuera de su vista. Patricia decía que esa situación debía resolverse cuanto antes, que no podían permitir que Marcus cometiera semejante error. Viven coincidió. Dijo que pensó que yo era solo una fase, como aquella vez que Marcus se volvió vegetariano en la universidad. Patricia respondió que esto era más serio, que yo podía arruinarlo todo. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Entonces Viven dijo que el momento no podía ser peor. Que la fusión con la familia Castellano debía concretarse. Y que Marcus tenía que estar con Alexandra para que eso ocurriera. Castellano. El apellido encajó de inmediato. Los importadores de autos de lujo. Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que los concesionarios estaban en problemas, que necesitaban esa alianza para sobrevivir. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Mis sospechas se confirmaban. Los Whitmore estaban en graves dificultades financieras. Y Viven continuó, diciendo que Marcus debía mantener a Alexandra cerca. Curiosidad fingida mientras ultimaban los detalles del acuerdo. Ese era el verdadero plan. La familia de Alexandra pondría el capital fresco que los Whitmore necesitaban desesperadamente y, a cambio, obtendrían acceso privilegiado a su red de distribución. Patricia comentó que Marcus le había asegurado que mantenía abiertas sus posibilidades con Alexandra. Posibilidades abiertas. Esa expresión me golpeó con fuerza. Las mantenía abiertas mientras me pedía matrimonio a mí. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo como todo encajaba de forma brutal. Esto iba mucho más allá del desprecio social o del clasismo disfrazado de preocupación maternal. Era una jugada fría, diseñada con cálculo. Marcus no era solo un hombre débil dominado por su madre. Marcus estaba participando activamente en el engaño. La pregunta que me quemaba por dentro era simple: si Alexandra siempre había sido la opción real, ¿qué papel jugaba yo en todo esto? Viven respondió sin saberlo. Dijo que Marcus era un imbécil sentimental, que de verdad parecía haberse encariñado conmigo. Que se suponía que yo solo debía ser una distracción temporal, alguien conveniente mientras se cerraba el trato correcto. Un relleno, eso dijo. Una figura provisional para ocupar el espacio hasta que la mujer adecuada estuviera lista. Yo no era una elección. Era una pausa. Patricia respondió que no importaba, que ellas se encargarían de corregir el error. Dijo que anunciarían el compromiso esa misma noche, comprometerían públicamente a Marcus conmigo y luego encontrarían la forma de separarnos antes de que el asunto llegara demasiado lejos. Una vez asegurada la inversión de Alexandra, descubrirían, o inventarían, algo lo suficientemente escandaloso sobre mí para justificar la ruptura. Viven preguntó qué tipo de secreto podría servir. Patricia respondió, sin dudar, que siempre se podía fabricar uno convincente. Me quedé inmóvil, escuchando cómo dos mujeres decidían el destino de mi vida sentimental como si estuvieran eligiendo el menú de una fiesta. Y entonces Viven añadió el comentario que terminó de encender algo dentro de mí. Dijo que, al menos, yo era demasiado tonta para sospechar. Que Marcus había sido inteligente al escoger a alguien ingenua,
Alguien agradecida de que un hombre como él siquiera la mirara. Patricia se rió, complacida. Me alejé con cuidado, sin hacer ruido. Mis manos temblaban, pero no por tristeza. Era furia pura, contenida. Me subestimaban. Creían que era débil, desesperada, fácil de manipular. No tenían la menor idea de quién era yo ni de lo que podía hacer. Entré al baño, me mojé el rostro con agua fría y levanté la vista hacia el espejo. La mujer que me observaba no estaba destrozada. Estaba alerta. Calculando. Esa noche había venido a evaluar a la familia de Marcus, y el resultado había sido claro. Pero lo que más me sorprendió fue entender que Marcus mismo era parte del problema. No estaba atrapado entre dos mundos, estaba jugando en ambos. En ese momento tuve varias opciones. Podía enfrentarlo todo, salir al salón y exponerlos. Podía marcharme con la cabeza en alto y no volver a verlos jamás. Pero sabía exactamente cómo terminaría eso. Me pintarían como la novia inestable, la mujer emocional que no supo manejar la presión. Se confirmarían mutuamente que siempre tuvieron razón sobre mí. No. Si iba a responder, lo haría de otra manera. A mi ritmo. Con inteligencia. Mi abuela siempre decía que cuando alguien te cree incapaz, te está regalando una ventaja enorme. El elemento sorpresa. Patricia y Viven acababan de entregarme ese regalo sin darse cuenta. Me arreglé el maquillaje, respiré hondo y regresé al salón con una sonrisa tranquila. El tablero estaba listo. La partida apenas empezaba. Al volver, noté de inmediato que algo se estaba preparando. La disposición de la sala había cambiado sutilmente. Patricia permanecía junto a la chimenea, expectante. Harold parecía incómodo, colocado estratégicamente cerca de la entrada. Viven fingía interés por una pintura, aunque su atención real estaba puesta en Marcus. Él, en cambio, estaba en el centro de la habitación, visiblemente nervioso. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa ensayada. Se acercó, tomó mis manos y comenzó a hablar. Dijo que sabía que nuestra relación había avanzado rápido, que su familia podía resultar intimidante, pero que él tenía claro lo que quería. Pronunció mi nombre con voz temblorosa y entonces se arrodilló. El anillo era grande, ostentoso, diseñado para impresionar a primera vista. Bastó un segundo para notar sus defectos, el diamante sin brillo real, el engaste mal terminado. Un objeto que aparentaba mucho más de lo que valía, exactamente como el hombre que lo ofrecía. Marcus me pidió que fuera su esposa. Detrás de él, Patricia irradiaba satisfacción. Todo estaba saliendo según su plan. Compromiso público primero, descarte estratégico después. Mientras tanto, Alexandra seguiría esperando, colgada de una promesa que nunca terminaban de cumplirle. Comprendí todo en un instante. Y también comprendí que yo tenía el control de la siguiente jugada. Podía decir que no. Podía cerrar la historia ahí mismo. Pero pensé en cada palabra que había escuchado en el pasillo. En cómo planeaban destruir mi reputación. En cómo me veían como algo prescindible. Y. Supe exactamente qué haría. Dije que sí. Marcus deslizó el anillo en mi dedo y Patricia comenzó a aplaudir con entusiasmo exagerado. Viven me felicitó con una frialdad casi elegante. Harold estrechó la mano de su hijo, visiblemente aliviado. Richard, desde el otro lado de la sala, sostuvo mi mirada por un segundo más de lo normal. En sus ojos había curiosidad, incluso una pizca de complicidad. Le sonreí. Él entendió que esto no terminaba ahí. El resto de la noche transcurrió entre brindis vacíos y sonrisas falsas. Patricia ya hablaba de fechas y listas de invitados. Viven sugería lugares exclusivos. Harold mencionaba posibles sinergias entre ambas familias, aunque su tono revelaba que no tenía idea de que podía aportar la mía. Marcus no se separó de mí, actuando como el prometido perfecto. Si no hubiera escuchado la verdad, casi habría sido convincente. Cuando por fin nos despedimos, Marcus me acompañó hasta el coche. Me preguntó si estaba bien,
si su familia no había sido demasiado. Dijo que con el tiempo me aceptarían. Le respondí que lo entendía, que solo estaba cansada. Me besó y me fui con su anillo en la mano, y una estrategia clara en la cabeza. Al día siguiente comencé a trabajar. Mi profesión me había enseñado a rastrear información, a leer entre líneas, a detectar fallas ocultas en sistemas que parecían sólidos. Apliqué esas mismas habilidades a los Whitmore. Y lo que encontré superó mis expectativas. Los concesionarios estaban al borde del colapso. Deudas mal estructuradas, expansiones imprudentes, contratos clave a punto de perderse. La inversión de la familia de Alexandra no era una opción conveniente, era su salvavidas. Sin ella, todo podía venirse abajo. Pero lo más interesante apareció después. Viven había estado desviando fondos durante años. Cantidades pequeñas al principio, escondidas entre gastos menores, hasta convertirse en sumas enormes. Dinero del negocio familiar utilizado para sostener su estilo de vida mientras la empresa se desmoronaba. Documenté todo. Estados financieros, registros, transferencias. Luego hice llamadas. El apellido de mi abuela aún abría puertas. Sus antiguos contactos recordaban quiénes éramos los Graham. Uno de ellos me puso en contacto con Richard Harley. Resultó que los Whitmore lo habían perjudicado en el pasado. No ilegalmente, pero sí de forma lo bastante sucia como para dejar cicatrices. Richard llevaba tiempo esperando una oportunidad. Yo se la estaba ofreciendo. Las semanas siguientes fueron una actuación impecable. Me convertí en la prometida ideal. Sonreí en cenas familiares, soporté comentarios envenenados, observé a Viven presumir su vida de lujo sin saber que yo conocía exactamente de dónde salía su dinero. Ropa de marca, accesorios carísimos, todo pagado con dinero cuyo origen yo conocía perfectamente. Y también observé a Marcus con otros ojos. Algo había cambiado, o tal vez siempre había estado ahí y yo recién lo veía con claridad. La atención que antes interpretaba como cariño ahora me parecía milimétricamente calculada. Sus elogios sonaban repetidos, ensayados frente a un espejo. Y su teléfono, que antes dejaba olvidado sobre la mesa, ahora no se separaba de su mano. Vibraba con frecuencia, y cada vez que lo hacía, Marcus se giraba levemente para ocultar la pantalla. Yo ya sabía quién escribía. Había visto ese nombre aparecer más de una vez. Alexandra. Una noche le dije que tenía trabajo atrasado y que llegaría tarde. En lugar de ir a casa, conduje hasta el restaurante donde supuestamente se reuniría con un cliente importante. Me estacioné al otro lado de la calle. El cliente nunca apareció. Quien sí apareció fue ella. Los vi a través del cristal, sentados en una mesa apartada, inclinados uno hacia el otro, compartiendo sonrisas que no necesitaban palabras. En un momento, Marcus tomó la mano de Alexandra sobre la mesa. En otro, ella se inclinó y le rozó la mejilla mientras reía. No sentí ganas de llorar. Sentí una calma extraña. Saqué el teléfono y tomé varias fotografías, no porque las necesitara como prueba, sino porque quería recordar. Quería fijar en mi memoria quién era realmente Marcus Whitmore. No era solo un hombre influenciable. No era simplemente un hijo sometido a su madre. Era un mentiroso consciente y un infiel activo, sosteniendo dos vidas paralelas mientras su familia movía los hilos en silencio. La furia que me atravesó fue intensa, limpia, casi clarificadora. Pero no hice nada en ese momento. Regresé a casa, descargué las fotos y las guardé junto con el resto de la información. Todo tenía su tiempo. Richard y yo seguíamos reuniéndonos con frecuencia, siempre con discreción. Él había recopilado durante años pruebas de prácticas turbias de los Whitmore. Conocía a otros empresarios a los que habían perjudicado, acuerdos que rozaban lo legal sin cruzar la línea de forma explícita. Cuando me preguntó por qué estaba dispuesta a llegar tan lejos, no respondí de inmediato. Pensé bien mis palabras. Le dije que no se trataba de revancha. Se trataba de equilibrio. De verdad. Los Whitmore habían pasado décadas usando su apellido como escudo, tratando a las personas como piezas intercambiables.
Marcus era solo una consecuencia más de ese sistema. Si nadie los detenía, seguirían igual. Rachel me escuchó en silencio y luego dijo algo que me confirmó que estaba en el camino correcto, que mi abuela habría aprobado cada paso. En ese instante, no tuve dudas. La fiesta de compromiso se programó para 3 semanas después. Patricia quería algo grande, visible, imposible de ignorar. Una exhibición cuidadosamente planeada para reafirmar el estatus de su familia. Pasé esas semanas preparándolo todo. Ajustando detalles con Rachel. Contactando a personas clave. Hablé con ejecutivos del fabricante automotriz que estaba reconsiderando su relación con los Whitmore. Mostraron un interés inmediato en lo que tenía que decir. La noche anterior al evento, decidí darle a Marcus una última oportunidad. Estábamos sentados en su departamento, revisando listas y horarios. Le pregunté cómo se sentía respecto a nosotros. Dijo que estaba feliz. Dijo que estaba deseando casarse conmigo. Le pregunté si había algo que necesitara decirme. Algo importante. Me miró con esa expresión que antes me desarmaba. Dijo que no. Dijo que yo era su futuro. Le pregunté directamente por Alexandra. Su rostro perdió color durante un segundo. Luego se recompuso y sonrió. Dijo que solo era una amiga del pasado. Nada relevante. Asentí. Y entendí. Entendí que jamás sería honesto conmigo. Mentir era parte de su naturaleza, igual que de su familia. Al día siguiente elegí un vestido que no pertenecía al personaje que había interpretado hasta entonces. No era sencillo ni discreto. Era mío. De diseñador, elegante, impecable. Valía más que todo el atuendo de Patricia combinado. Me observé en el espejo y sentí algo cercano a la satisfacción. Esa noche no iba a esconderme más. La mansión Whitmore estaba irreconocible. Carpas blancas cubrían el jardín, luces de cristal colgaban sobre las mesas y la música flotaba en el aire con precisión estudiada. Todo gritaba riqueza, poder, éxito. Meseros perfectamente entrenados ofrecían copas y bocados exquisitos. Patricia había creado un espectáculo. Llegué en mi auto de siempre, notando las miradas de los ballet, uno de los cuales incluso preguntó si formaba parte del personal. Le sonreí y le entregué las llaves sin corregirlo. Cada paso hacia la carpa principal fue una despedida silenciosa del papel que había interpretado. La prometida modesta. La mujer agradecida. Esa noche era yo misma. Mi vestido verde profundo estaba hecho a la medida. Mis joyas hablaban sin necesidad de explicación. El colgante de mi abuela descansaba sobre mi pecho como un recordatorio silencioso de quién era. El reloj en mi muñeca era una pieza rara, reconocible solo para quienes realmente sabían. Había pasado más de un año ocultando todo eso. Ya no más. Las reacciones no tardaron. Una mujer cerca de la entrada me miró 2 veces, luego susurró algo a su acompañante. Harold fue el siguiente. Su sonrisa se congeló al verme. Me saludó con torpeza, claramente intentando procesar la escena. Le agradecí la invitación y seguí adelante. Dentro de la carpa había alrededor de 100 personas. Reconocía varias de mis investigaciones, ejecutivos, competidores, periodistas. Patricia reinaba en el centro, vestida de un lujo cuidadosamente calculado para parecer más de lo que era. Aún no me había visto. Tomé una copa y avancé, presentándome a distintos invitados. Cada encuentro sembraba más confusión. Las miradas, los murmullos, los teléfonos consultados discretamente. El efecto se expandía como ondas en el agua. Finalmente llegué a Patricia. Cuando se giró y me vio, su rostro lo dijo todo. Confusión, reconocimiento, incredulidad y algo más. Algo muy parecido al miedo. Me saludó con voz tensa. Le agradecí la fiesta. Sus ojos recorrieron cada detalle de mi apariencia. Me preguntó de dónde habían salido mis joyas. Respondí con tranquilidad que eran piezas guardadas para una ocasión especial. Viven apareció a su lado. Intentó disimular con rapidez,
pero no lo logró del todo. Comentó con falsa dulzura que el vestido era curioso y preguntó si lo había rentado. Le dije el nombre del diseñador y mencioné que lo había hecho para mí. El efecto fue inmediato. Se quedó sin palabras. Me disculpé para buscar a Marcus y me alejé, escuchando el murmullo nervioso detrás de mí. Patricia exigía respuestas. Viven no las tenía. Sonreí mientras caminaba. La duda ya estaba sembrada. Y apenas era el principio. Marcus fue quien me alcanzó primero. Salió de entre un grupo de invitados cerca del bar, con el rostro descompuesto y los ojos demasiado abiertos para disimular su nerviosismo. Había oído los murmullos, había notado las miradas inquisitivas y ahora intentaba unir en su mente a la mujer que tenía delante con la versión simplificada que había construido de mí. Me preguntó qué estaba ocurriendo, de dónde había salido. Todo aquello, ¿por qué de pronto parecía a alguien completamente distinta? Le respondí con calma que no había cambiado en absoluto, que simplemente estaba viéndose a sí mismo frente a quien siempre había sido. Lo observé procesar mis palabras. No fue una revelación completa, pero sí la primera fisura en una estructura de mentiras que llevaba años sosteniendo. Pidió que habláramos a solas. Le dije que más tarde. Después de todo, le recordé, esa noche celebrábamos nuestro compromiso y había invitados a quienes atender. Antes de que pudiera insistir, tomé su brazo con suavidad y lo llevé hacia un grupo que nos observaba con atención, figuras clave del sector automotriz regional, personas cuyo criterio podía definir el destino de los negocios de su familia. Sus miradas ya no eran indiferentes. Esta vez no dejé espacio a interpretaciones. Me presenté con mi nombre completo, Ala Graham, y mencioné mi cargo real dentro de mi empresa. Vi el instante exacto en que varias expresiones cambiaron al reconocer el nombre de la compañía. Un hombre de cabello canoso, propietario de varias concesionarias rivales, comentó que había escuchado hablar de mí, su sobrino trabajaba en tecnología y había mencionado mis proyectos como referentes de innovación. Agradecí con una sonrisa medida. Otra invitada, una ejecutiva especializada en adquisiciones corporativas, me preguntó si tenía relación con Margaret Graham. Le respondí que era mi abuela. Sus cejas se alzaron con sorpresa genuina. Comentó que mi abuela había sido una figura formidable en el mundo empresarial y que el apellido Graham aún despertaba respeto en ciertos entornos financieros. A mi lado, Marcus estaba rígido. Todo aquello le resultaba incomprensible. Nunca se había interesado en conocer realmente de dónde venía yo. Había asumido que modestia equivalía a insignificancia. Nunca se tomó el tiempo de confirmar nada. Esa omisión ahora le pasaba factura. Conforme avanzaba la noche, la verdad empezó a circular con vida propia. Conversaciones, búsquedas rápidas en teléfonos, miradas que se cruzaban con significado. La versión oficial de los Whitmore se desmoronaba sin que pudieran detenerlo. Rachel apareció cerca de una hora después del inicio de la fiesta. Me encontró junto al jardín, sola por un momento, mientras Marcus había sido llevado aparte por su padre con urgencia. Rachel me informó que el representante del fabricante estaba presente y que había revisado con atención la información que se le había entregado días antes. Le pregunté si todo estaba listo. Respondió que llevaba años esperando ese momento. Ajustamos los últimos detalles con pocas palabras y luego se perdió de nuevo entre los invitados. Yo retomé mi papel, sonriendo, esperando. Patricia no tardó en encararme. Había recompuesto su máscara social, pero la tensión la delataba. Me tomó del brazo con firmeza y exigió explicaciones. Fingí no entender. Enumeró el vestido, las joyas, las historias que circulaban sobre mi abuela y mi trabajo. Quería saber qué estaba tramando. Le dije que no había ningún plan oculto. Que simplemente estaba siendo quien era. Ella respondió que eso no podía ser cierto, que Marcus le había contado mi situación, que yo era una simple secretaria con un estilo de vida limitado. Le aclaré que Marcus había asumido muchas cosas sin preguntarme jamás. Nunca afirmé ser pobre, solo nunca corregí sus conclusiones. Su expresión se congeló. Le expliqué que trabajaba en tecnología, lo cual era cierto.
Que desempeñaba un rol de apoyo, también cierto. Nunca mentí. Solo observé. Me preguntó por qué. La miré con calma y le dije que mi abuela me enseñó que el verdadero carácter de una persona se revela cuando cree que nadie importante la está observando. Que yo necesitaba saber quiénes eran realmente los Whitmore. Su rostro perdió color. Le dije que ahora ya tenía la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, la música se detuvo. Harold tomó el micrófono anunciando los brindis. Patricia me miró con algo cercano al pánico. Yo sonreí y avancé hacia el escenario. La iluminación, las flores, todo parecía preparado para un momento romántico. Harold habló de familia, de tradición, de alianzas duraderas. Sus ojos buscaban a Patricia constantemente. Ella tomó el micrófono con seguridad recuperada y habló del compromiso de su hijo, de un futuro prometedor, de nuevas oportunidades de crecimiento. Empezó a insinuar acuerdos, expansiones, asociaciones estratégicas. Vi al representante del fabricante cambiar de postura. Vi a Richard asentir levemente. Patricia estaba apostándolo todo. Llamó a Marcus al escenario. Luego dijo que faltaba alguien más. Pronunció mi nombre. El silencio se extendió mientras caminaba hacia ellos. Subí los escalones. Marcus intentó tomar mi mano, su agarre era inseguro. Patricia me ofreció el micrófono con una sonrisa tensa. Dije que sí, que quería hablar. Agradecí la hospitalidad. Agradecí, también, que me hubieran mostrado quiénes eran realmente. La sonrisa de Patricia se quebró. Expliqué que desde el primer día decidí presentarme sin adornos, como alguien fácilmente subestimable. Quería ver cómo tratarían a quien creían irrelevante. Describí comentarios, comparaciones, insultos velados. Relaté la conversación que escuché por accidente, los planes para reemplazarme, la verdad sobre Alexandra. Mostré la fotografía. El murmullo creció. Marcus intentó interrumpirme. Le recordé que tuvo su oportunidad de decir la verdad. Luego hablé de los negocios. De las deudas, de la fusión desesperada, del dinero desviado. Miré a Viven. Richard apareció con los documentos. El representante del fabricante los recibió sin decir palabra. Patricia gritó amenazas legales. Le respondí que todo estaba documentado. Me quité el anillo y dejé claro que nunca hubo boda. Que solo les di espacio para revelarse solos. Dije quién era. Dije cómo vivía y por qué. Hablé de integridad. De carácter. Bajé del escenario. Nadie me detuvo. Detrás, todo se desmoronó. Salí al aire nocturno. Richard me alcanzó y me confirmó el final. Me preguntó qué haría ahora. Respondí que seguiría con mi vida. Una semana después, leí la noticia. Eliminé el mensaje de Marcus. Miré el amanecer. Algunas historias terminan cuando la verdad sale a la luz. Otras, apenas comienzan.